Bien, damos la bienvenida a los espectadores de Canal Saber, la plataforma multimedia de contenido cultural impulsada por Fundos, una plataforma que cuenta con más de 26.000 suscriptores. La presente edición de Encuentros Fundos se ha convocado en esta ocasión bajo el rótulo El desafío de la hispanidad, talla global a través del español, y cuenta con la colaboración de la Universidad de Salamanca y del Ayuntamiento de esta ciudad. Damos paso a la primera intervención de la mañana, que estará a cargo de don Marcelo Gullo, que es politólogo, escritor y consultor en relaciones internacionales, y el título de su ponencia es Leyenda negra y complejos históricos. Bienvenido, Marcelo, adelante. Muchísimas gracias, Paloma. Primero, muchísimas gracias a Fundos, a la universidad, a los organizadores y principalmente a mi amigo Carlos Yáñez, que está acá, que ha sido el alma mater de la organización y quien me ha específicamente convocado y convencido de que venga. No es que no quería venir, es que le tengo miedo al frío. Acá hace un frío bárbaro. Es la primera vez que doy una conferencia sin corbata, sin camisa. Entonces vine con esto, tengo frío. Soy friolento. Ustedes dicen friolero. Ahí dice desafíos de la hispanidad, ¿no es cierto? Podemos decir que hay dos grandes desafíos. Un desafío ontológico y un desafío geopolítico. El primer desafío ontológico consiste en que reconocer que nosotros somos una comunidad. Ese es el primer desafío. Lo que explicaba recién Carlos, lo que ha explicado muchas veces cuando se le hace entrevistas, lo que nos pasa a todos los hispanoamericanos, cuando cada uno sale de su patria chica. Cada uno sale de su patria chica. Comúnmente uno sale cuando es joven porque va a hacer un máster o va a estudiar. Y lo que me pasó a mí cuando llegué a España para estudiar a la escuela diplomática. Y ahí en la escuela diplomática, claro, había coreanos, japoneses, alemanes, holandeses, pero estaban los de Costa Rica, los amigos de México, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Ecuador, y con quien uno entabla una amistad de forma inmediata, con quien uno entabla una simpatía y empieza a hacer picardías juntos, está inmediatamente con los otros hispanoamericanos, con los bolivianos. En mi caso, con un gran amigo mío boliviano llamado Walter Zuleta, que nos entendíamos con hacer solo señas, no hacía falta ni hablar, pues ya los gestos nosotros nos entendíamos. No es que uno no quisiese a los alemanes o no quisiese al pobre japonesito o coreano, no, lo quería, pero no es lo mismo. Nosotros ahí, cuando uno llega, se da cuenta que somos lo mismo. Solo nos damos cuenta que somos lo mismo cuando nos encontramos entre nosotros y vemos que los otros son distintos a nosotros, ¿está? Es decir, que nosotros somos, como dice Carlos, iguales, parecidos, pero muy parecidos entre nosotros y suficientemente distintos de los otros. Somos el mismo pueblo. Somos un mismo pueblo que se extiende desde los Pirineos a Acapulco. Antes se extendía a Filipinas, pero Filipinas fue cercenada del seno de la hispanidad. Y desde California, desde San Francisco a Tierra del Fuego. Claro, esto implica reconocer una diferencia fundamental, que es la diferencia entre sustancia y forma, ¿está? Entre sustancia y forma o entre sustancia y accidente. Ustedes tienen una mesa ahí, que esa mesa es blanca, ¿no? Fíjense que tiene unas patas rarísimas, casi no son patas. Las patas que uno imagina son tubitos que caen así, ¿no? Tiene patas raras. Una pata blanca. Sin embargo, podemos encontrar rápidamente otras mesas que sean mesas negras, mesas amarillas, una con 3 patas, una con 2, hasta puede haber una mesa con una pata. Sin embargo,
automáticamente nosotros sabemos que es una mesa. Si traemos a un niño de 5 años, de 4 años, y le preguntamos, nosotros los niños en Argentina le llamamos nene. Nene, ¿qué es esto? Y el nene mirará diciendo, señor, es una mesa. Esta mesa blanca. Y esa que está ahí, que es triangular y negra, nos mirará con una cara diciendo, este viejo está estúpido. Una mesa, señor. Y esta mesa que es redonda y amarilla, y dirá, pero este tipo realmente es idiota. Sigue preguntando lo mismo, una mesa. Porque no hay algo que lo hace ser mesa. Es una sustancia, es la sustancia que lo hace ser mesa. Puedo dormir sobre la mesa, no cambia el hecho que sea una mesa. No cambia nada. Mi deseo no cambia la sustancia. Mi interpretación no cambia la sustancia, es una mesa. Claro, pero las mesas tienen accidentes, unas blancas, unas negras, unas amarillas, y eso es el accidente. Bueno, la hispanidad es eso. La hispanidad en sustancia nosotros conformamos un mismo pueblo, pero con accidentes distintos. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en Alemania, en Madrid, en Ámsterdam, en donde uno quiere, y si uno va a Bangkok, mucho más, y hay un hispanoamericano que es colombiano y negro, y un hispanoamericano que es argentino y blanco, y otro hispanoamericano que es peruano, medio indio y mestizo, ¿está? Y ahí hay después un africano negro, y ahí hay un coreano que se parece más físicamente al peruano, se entiende, que al colombiano que al argentino. Se puede saber con quién corno va a charlar, se entiende, el colombiano a la noche, aunque sepa inglés. ¿Con quién quiere ir a salir a divertirse, a tomar unos tragos y a comer? Con el argentino y con el peruano, con el que parece medio indio y con el que es medio blanco. Porque nosotros en sustancia somos lo mismo, ¿está? Pero hay accidentes distintos, unos negros, unos blancos, unos amarillos, uno come más picante, el otro menos picante, uno más carne, el otro come más maíz, el otro más trigo, y eso lo hace de una riqueza extraordinaria. Da, se entiende, a la comunidad una riqueza como jamás se ha visto, porque la hispanidad no es una cuestión étnica, es una cuestión cultural. Lo que nos hace ser idénticos unos a los otros en sustancia, no en el accidente, es nuestra cultura, son nuestra lengua y nuestros valores, ¿está? Pero claro, con una diversidad que es la más grande del mundo, que nos da una riqueza de producción intelectual como ninguna otra comunidad tiene. ¿Por qué? Porque las otras comunidades tienden a ser homogéneas, aún en el accidente, tienden a ser homogéneas. No les gusta la diversidad, y no les gusta la diversidad porque no fueron engendradas en el mestizaje. Y nosotros somos, como decía José Vasconcelos, una raza cósmica donde se entiende la hispanidad permite que se junte el aporte, se entiende, que llega de Europa, ibérico, con el aporte indio, con el aporte negro, se mezcla todo, ¿está? Y ahí sale, se entiende, lo que Vasconcelos llamaba la raza cósmica. Pero no es que esté indefinida, en sustancia es la misma, con peculiaridades distintas. Claro, esta experiencia histórica tiene una razón, y la razón es justamente la historia, y tiene una razón fundada en la figura de una mujer extraordinaria que fue Isabel la Católica, porque España era un país formado, como dice Sánchez Albornoz, aunque ninguno podrá acusarlo francamente de franquista, ¿no? Porque era el jefe de la República en el exilio en Argentina, y no pisó España a pesar de las muchas veces que se dijo que podía volver, hasta después que establecida la democracia. Así que si alguien acusa a Sánchez Albornoz de fascista, nacional, católico, me levanto y me tengo que ir porque sería irracional. Sánchez Albornoz dice, la clave de la historia de España es la reconquista, que lo hace ser lo que es distinto al otro pueblo, claro, pero la clave también de la historia de España es la presencia de una mujer que fue Isabel, porque Portugal tuvo reconquista, aunque terminó antes, Francia era católico, Italia también. Sin embargo, en sus experiencias de contacto con otros pueblos no se comportaron igual, porque los hombres importan en la historia además de los procesos históricos. E Isabel, con una clarividencia extraordinaria, dice algo fantástico. Dice, tienen que casarse españoles con indios, e indios, se entiende, con españolas, ¿no? Eso jamás se escuchó en la boca de Isabel de Inglaterra,
ni de la reina Victoria. La reina Victoria en su momento de mayor apogeo no dijo en la India, ustedes muchachos boy tienen que casarse con las chicas de allá de la India. No se casan nada. Cuanto más separados estén, mejor. No tenemos nada que ver con esa gente. Y alguno que se enamoraba, porque algunos se enamoraba, la fuerza del amor es así, pues encontraba una linda señorita, automáticamente el resto lo separaba. Lo apartaba de la comunidad, como si fuese un leproso. Todo lo contrario de lo que propone Isabel, el mestizaje. ¿Y por qué Isabel propone el mestizaje? Isabel no sabe qué es América, porque no puede saberlo, porque América nadie sabe qué es. Pero tiene una gran intuición, esa intuición femenina extraordinaria, que no es irracional, sino que es la parte más importante de la inteligencia humana, que la tienen las mujeres y no la tienen los hombres. Le permite hacer a las mujeres con una velocidad gigantesca que el hombre no hace, una síntesis. Y ve algo que uno no ve o que tarda mucho uno en ver. Y dice, si hay mestizaje con una gente que no conocemos cómo es y que es distinta, si hay mestizaje no puede haber relación metrópoli-colonia. No va a haber, se entiende, alguien que manda ya, porque no vamos a mezclar. Y a mezclarlo somos lo mismo. Somos lo mismo a condición de que cuando tenemos un hijo, lo tratemos como nosotros mismos. Y eso fue aceptado por el pueblo español. Sí, claro, completamente aceptado. Que muchos de los hombres que se hicieron presentes en América habrán convertido abuso. Bueno, hombre, si no sería pensar que estamos hablando de un pueblo de ángeles, y un pueblo de ángeles no existe en la historia de la humanidad. El pueblo español es un pueblo de hombres y mujeres, no de ángeles. Ángeles no existen en la historia. Un pueblo de ángeles. Por tanto, hubo abusos, hubo, se entiende, errores, hubo violación, pero también hubo amor. Y el producto de ese amor, por ejemplo, es el primer mexicano, el primer hispanoamericano, que es Cortés, el hijo de Cortés y doña Marina, ¿no? Martín Cortés Malitzin. Atención, no es que los anglosajones no tuviesen relaciones sexuales con los llamados pueblos originarios, aborígenes o indios. Sí tenían, como tenían relaciones sexuales con las esclavas negras. Pero el producto de esa relación no era ellos mismos. No era ellos mismos. ¿Sí? El ejemplo paradigmático, yo lo pongo en mi libro Madre Patria, así me hago un poquito de propaganda al libro, es el ejemplo de Cortés, acusado de asesino, violador y un monstruo, y el gran demócrata, se entiende, Jefferson. Cortés nunca tuvo esclavo, Jefferson sí. Entonces ya empezamos mal. Es decir, el monstruo no tiene esclavo, el otro tiene esclavo. Cortés tiene un hijo con doña Marina. ¿Y qué pasa con el hijo? Lo deja ahí tirado en México, se deshace de él, a mí no me importa, esto es una basura. Esto es una basura que hice yo en una noche de fiebre hormonal. No, Cortés se desvive por su hijo y hace que su hijo sea caballero de la Orden de Santiago, que no se podía hacer más en España en ese momento. Y ese niño mestizo, indio, blanco, va a jugar con el futuro rey de España, que es Felipe II. Ah, caramba. Es rarísimo, ¿no? Ahora, Jefferson no tuvo hijos con la población negra esclava. Claro que tuvo. Y tuvo hijos de una cosa que hasta parece media macabra, porque tuvo un hijo con una esclava negra que era la hermanastra de su esposa fallecida. Él es viudo, queda viudo, y entonces toma como esclava a una hermanastra, es decir, su yerno había tenido relaciones sexuales con una esclava y esa esclava era igualita que la mujer de Jefferson, pero en negro, y Jefferson se la llevó de esclava, cuando fue un embajador, se entiende, de los Estados Unidos en Francia. Le hizo muchos hijos, pero los hijos para él siempre fueron una basura. Los hijos eran productos, se entiende, de algo que no sabía qué era, es decir, eran basura, porque siempre fueron esclavos. Vamos a la diferencia, ¿eh? Cortés se desvive para que su hijo sea caballero de la Orden de Santiago, ¿verdad? Le deja, se entiende, parte de su herencia, se convierte en un hombre rico, y el otro, a su hijo, lo considera un esclavo, una basura. Bueno, ahí está clarísima las dos cosmovisiones, las dos formas de entender el mundo y de entender la vida. La nuestra y la de ellos. Es así, la nuestra y la de ellos. Y eso se debió
al sustrato cultural del pueblo español, sin duda, pero también a la clarividencia de Isabel la Católica, que dice, se entiende, se tienen que casar indios con españolas y españolas y españoles con indias. ¿Está? Y termina con el mestizaje. Y dice algo más, no habrá esclavitud. Siempre en clase me dice, profesor, mire usted qué cosa estúpida dice. Pero mire, hijo, en ese momento, usted no se tiene que ubicarse en la época. En ese momento el que ganaba una guerra a otro lo hacía esclavo. Y se olvida todo el mundo acá que el principal mercado de esclavos del mundo era lo que hoy es Estambul, Constantinopla. ¿Y esos esclavos qué eran? Blancos españoles. Lo principal, se entiende, víctima de la esclavitud, esta musulmana, turca, eran los españoles que ellos cazaban en las Islas Baleares, en Málaga, y la gente huía de las costas a refugiarse en las montañas porque era peligrosísimo vivir ahí. Y lo fue hasta la batalla de Lepanto. Y Isabel dice, no. Ahí esclavos no va a haber. Portugal dijo que sí, que los indios podían ser esclavos. Isabel dice que no, que son súbditos de Castilla. ¿Está? Ah, profesor, pero mire, estos tipos hicieron abuso con los indios. Claro, ¿usted qué se cree? Que no eran hombres. No hay gente que hace abusos hoy, ¿está? Y que está en el gobierno o que está sintiendo en una fábrica y abusa de otro. Pero España hizo un cuerpo de ley, un cuerpo de leyes para evitar eso, que a veces no se cumplían, porque ¿y cómo se van a cumplir todas las leyes si ahora no se cumplen en Sicilia? Cuando se recoge el tomate y hacen trabajar a la gente en negro 24 horas, y estamos hablando que estábamos a 12.000 kilómetros de distancia yendo en un barco a vela. Bueno, claro que a veces no se cumplía, ¿verdad? Pero el espíritu era que esas leyes tenían que existir y cumplirse. Y de vez en cuando se castigaban a los que se encontraba que no la cumplían. ¿Existió eso en algún otro lugar del mundo? No. Y entonces España dice, esas personas que están ahí tienen alma. Oh, mire qué dice usted. Sí, porque los otros decían que no tenían alma. Y entonces se propone su evangelización. Y eso hace, se entiende, eso hace la hispanidad, pero claro, no está de moda decirlo, pero la política tiene, y la geopolítica tiene, necesariamente un juego de poder. Y en los juegos de poder, los poderes se enfrentan unos a otros. Y frente al poder hispano estaba el poder anglosajón. El poder anglosajón intenta vencer la hispanidad muchas veces. Lo intenta desde el punto de vista militar y fracasa siempre. Entonces, su política va a ser, claro, estos tipos son difíciles de dominar, porque cada vez que los invado, me causan un desastre. ¿Está? Voy a Cartagena y hay un tipo, se entiende que no es un tipo, medio hombre. Le falta una pierna, un brazo, una oreja, y me saca corriendo. Y estaba ahí el general Washington, el hermano de Washington, una flota gigante y tienen que salir corriendo. Voy a Buenos Aires en 1867 y tienen como que salir corriendo. ¿Qué hay que hacer? Derrotarlos en el plano de la propaganda política de lo que hoy llamamos batalla cultural. No por casualidad, Simón Bolívar, en su mochila, diríamos hoy, ¿está? En su mochila, que lleva, se entiende, recorriendo media América, tiene dos libros tiene en su mochila. El libro del gran mentiroso de la historia, que fue Bartolomé de las Casas, que mentía el pobre hasta cuando no era necesario. Pues bueno, podría mentir cuando era necesario. Uno puede inventar una mentira para tratar de defender a los indios, sí puede ser. Pero mentir cuando no es necesario, diciendo que hay un río que no existe, ¿para qué? No se sabe, tiene una compulsión por mentir. Y el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Son los dos libros que lleva. Los dos libros que le interesa a Inglaterra. ¿Por qué son los dos libros que le interesa a Inglaterra? Porque como explicaba Jorge Abelardo Ramos, historiador argentino, troquista, a quien tampoco se lo va a acusar de nacional católico, crea un partido troquista en Argentina, el Partido Socialista. Primero le llama socialismo auténtico, después se va cambiando, después le llama FIP, Frente de Izquierda Popular. Dice, los enemigos de España se lanzan sobre la obra de las casas como la mosca a la miel. Como la mosca a la miel. Claro, era un material extraordinario que tenían en sus manos. 40 ediciones hicieron los holandeses. Con Oliverio Cromwell se convierte en política de Estado. Y ganan, se entiende la guerra cultural. Eso más el cúmulo de circunstancias, que sería largo explicar porque tendríamos que hacer un seminario, que se producen a partir de la invasión napoleónica y, duele mucho decirlo, pero la defección de la familia real.
que prefiere estar presa entre comillas, entre comillas, en Europa y no libre en América, porque los ingleses le proponen lo mismo a la familia real española que a los portugueses, trasladarlo a América, que no se puede hacer, mentira, porque lo hicieron con los portugueses. Claro, los portugueses fueron todos, toda la familia real, la nobleza, llevaron en los barcos al director del jardín zoológico, el jefe de la biblioteca, la moneda circulante. Llegaron todas las mujeres llenas de piojos. Piojos. Por eso cuando uno va a Bahía hoy, las mujeres bahianas tienen un pañuelo en la cabeza. Eso no tiene nada que ver con el tema de la negritud. Tiene que ver que cuando llegan las portuguesas, llega la corte, llega primero a Bahía. Entonces, como las mujeres están llenas de piojos, se van a cortar el pelo y rapar el pelo, y para no ver que están sin pelo, se ponen pañuelos. Y entonces bajan con los pañuelos de la fiesta que lo organizan los brasileños, y la gente se cree que esto debe ser el último grito de la moda en Lisboa. Entonces, todas también lo mismo a ponerse pañuelo en la cabeza. No que estaban llenas de piojos, pero la Casa Real Española no quiso estar libre en América. Con lo cual, no se hubiese evitado la independencia. Era inevitable, porque la potencia emergente en Inglaterra, y al final eso iba a suceder, como sucedió con Brasil. Pero hubiese sido como esos divorcios donde se separan, pero se siguen queriendo, está, bueno, vos te vas para allá, yo no te aguanto más, fueron muchos años, está fenomenal, pero se encuentran los domingos, comen juntos, no se rompieron platos, no hubo abogado, no hubo pleito, no hubo nada, se separaron y se implementa así. Como pasó con Brasil. El rey Juan, los portugueses llegan en 1807 a Brasil, se van en 1822. Napoleón ya hacía rato que estaba derrotado, pero los portugueses no querían irse, porque imagínense ustedes, ¿cómo yo voy a estar en Lisboa muerto de frío comparado con Río de Janeiro, que estoy ahí en Río? Pero yo quiero volverme más, la capital es Río, se acabó. Los ingleses dicen no, tenés que volver, porque nosotros el plan nuestro también es la fragmentación territorial de Brasil, también. Entonces ahí los portugueses, con una gran sabiduría, conocían a los ingleses porque eran sus aliados, sabían que estaban tratando con Drácula. Le dice, se entiende, a su hijo, al rey: ni bien yo me voy, vos declarar la independencia. Vos que sos portugués, te declarás emperador de Brasil y evitás que los ingleses te hagan fragmentación territorial a partir de movimientos republicanos independentistas, que hagan una república de Río Grande do Sul, una república de Pernambuco, como hicieron con los hispanoamericanos. Ellos ya habían visto que había pasado. Entonces nosotros navegábamos en un gran transatlántico. Ese transatlántico se hundió, producto de errores nuestros, no nos vamos a equivocar. No se le puede echar la culpa al otro, porque si yo le echo la culpa todo al otro, el otro tiene culpa, claro, porque es quien quería hundirme. Sí, pero me hundió también por mis propios errores. Entre ellos la expulsión de los jesuitas, que causa en el Río de la Plata un odio a la monarquía borbónica extraordinario. Es el único lugar donde los pueblos originarios, que son los guaraníes, que son fervientemente católicos, se han convencido de eso, no se levantan contra España, se levantan contra la monarquía borbónica, que le ha quitado sus tierras primero en el Tratado de Permuta, entregándole Santa Catarina a Portugal, lo cual estaba prohibido, el rey no podía hacerlo. Y fueron causantes de 8 años llamados guerras guaraníticas. Y después la expulsión de los jesuitas, que para nosotros en el Río de la Plata es fatal. Eso no se siente en Venezuela, no se siente en el Perú. ¿Por qué? Porque no hay contacto real con el mundo lusitano. Y el mundo lusitano es el enemigo y el amante. Es decir, ahí hay guerra y amor en la frontera. Como en toda frontera hay guerra y amor. En cambio, la olla amazónica forma como un mar verde. Los que están en Nueva Granada, es decir, lo que va el Nueva Granada, en Venezuela, lo que hoy es Colombia, en Perú, en Ecuador, no saben quién son los portugueses. No tienen ni idea. Porque está la olla amazónica, que es un mar verde que impide el contacto. Nosotros sí, combatíamos todos los días. Y el ejército que combatía era el ejército guaraní, el único ejército autorizado a portar armas, siendo completamente indígena, donde fabricaban sus propios cañones y su propia pólvora. Expulsados los jesuitas, los bandeirantes se lanzan, se entiende, como lobos hambrientos sobre el Río de la Plata, con la intención de conquistar la ciudad de Buenos Aires. ¿Y eso por culpa de quién? De que está gobernando Madrid, que más que rey, se entiende nuestro, parecía, se entiende, alcalde de Madrid. Bonita ciudad, ahí se destruyó el imperio. Pero claro, en la confusión del 10, la familia real no quiere volver, y entonces viene la mano negra de Inglaterra, un hombre acá, un hombre allá, el libro de Adam Smith, el libro de Bartolomé Las Casas, para convencer a los criollos de que España es un tigre sediento de sangre y hay que expulsarla. Y el transatlántico se hundió. Ahora bien, eso es el pasado. ¿Está? Eso es el pasado. El primer desafío nuestro, ¿cuál es?
terminar con la leyenda negra, es decir, terminar con la falsificación de la historia. Lo que no quiere decir, se entiende que eso fue el paraíso, porque el paraíso sobre la tierra no será construido nunca. No, no. Hubo errores, aciertos, pero en líneas generales no es lo que cuenta la historia falsificada, que denominamos comúnmente leyenda negra. Hay que terminar con la leyenda negra. Ese es nuestro primer desafío. Pero claro, ahí viene una cosa que yo he notado hace tiempo, ya hace 3 años de que vengo recorriendo España. Ese es un desafío ineludible que hay que hacer. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para sentirnos bien. Nos sentimos bien. ¿Está? En realidad eso los españoles ven que no fuimos tan malos. ¿Está? Entonces ahora tenemos la conciencia descargada. ¿Está? Bueno, ahora nos sentimos bien. En realidad no éramos unos tigres, no fuimos allá a robar, a matar, a asesinar, nos sentimos bien. Todo el mundo se queda contento como si van al psicólogo. Entonces van a mis conferencias y se quedan felices. Como si van al psicólogo y le dicen que no tienen culpa. ¿Está? Pero escúcheme, eso está bien. Yo le digo que usted no tiene culpa. No alcanza. Eso no tendría sentido. Y después, ¿qué hacemos? Tocamos la guitarra, hacemos folclore. Sí, está perfecto. Yo digo, eso hay que hacerlo. Pero hay una finalidad teleológica. La finalidad teleológica debe ser la reconstrucción de la unidad perdida. La reconstrucción de la unidad perdida. ¿Cómo? Ni tenemos la más puta idea, ¿no? ¿Y por qué tendríamos que tenerla? Si primero tenemos que tener la conciencia de la necesidad de la unidad. Y cuando tengamos conciencia de la necesidad de la unidad, porque somos lo mismo, a alguno o a muchos se le ocurrirá cómo realizarla. Pero si esa conciencia no existe, no podemos hacer nada. Ahora, claro, el desafío entonces es la reconstrucción de la unidad perdida. Pero ¿en qué contexto geopolítico? ¿Y cuál es el principal vehículo que nos puede llevar por ese camino? El principal vehículo es la lengua. Carlos, que está ahí, lo ha charlado varias veces. El principal vehículo es la lengua. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el mismo poder, que es el poder anglosajón, primero fue el poder anglosajón en la isla, después en la isla continente, que los Estados Unidos, que es el que hundió el transatlántico, no es que va a desaparecer de la historia, pero va a tener mucho menos poder. Mucho menos poder. Cada vez que habíamos intentado procesos de reunificación o integración en América del Sur, siempre había sido boicoteado por los Estados Unidos. Es que los Estados Unidos son malos. No, hijo, no son malos. Es que cada uno defiende su interés. Y está bien que ellos defiendan su interés, basta que yo defienda el mío. Es como en un partido de fútbol. El otro quiere hacerme 2 goles y yo quiero hacerle 4. El otro no es malo ni yo tampoco. Cada uno tiene su interés. Y entonces ellos, por lógica, que construyeron un Estado gigantesco, que yo denomino Estado continente por dimensiones que parecen extraordinarias, de Los Ángeles a Miami, se entiende, y de Boston a San Francisco, no quieren por su propio interés nacional, y está bien que ellos piensen eso, que nosotros hagamos un Estado gigantesco del Río Grande a la Tierra del Fuego, y menos si fuese de los Pirineos a Acapulco. Dicen, no, yo prefiero charlar con 20 enanos, 22 enanos, y no con un gigante, y tienen razón. Entonces se han opuesto siempre, incluso el gran geopolítico que marca la línea de dirección del Pentágono, que la marcó siempre, hasta el día de hoy, fue Spykman, Nicholas Spykman, que era holandés, que se traslada a Estados Unidos. Y es el único que ellos no quieren que uno estudie. No quieren que uno estudie Spykman, porque Spykman tiene varias consignas muy claras. La primera consigna es, nosotros tenemos que evitar a como dé lugar la reconstrucción de la América del Sur, de la unidad de la América del Sur. Si se produce un intento de reunificación entre Argentina y Brasil, que son los dos rostros del mismo mundo, porque la hispanidad incluye al Brasil, como incluye a Portugal, pues todos fuimos la Hispania romana. Si eso se produce, dice Spykman, nosotros tenemos que ir hasta la guerra para evitarlo, hasta la guerra, porque eso arrastrará la reunificación de la América del Sur, la reunificación de América del Sur, de la América Central, con México y con España. Entonces hay que cortarlo de la raíz, tenemos que ir incluso a la guerra. Pero ellos no van a tener más ese poder, no lo van a tener más. Cuando Vargas lo intentó con Perón, ambos fueron condenados a muerte. Perón intenta la reconstrucción de la unidad perdida haciendo un tratado llamado ABC, Argentina, Brasil y Chile. Ibáñez, Vargas y Perón. Le costó la vida a Vargas, que se tuvo que suicidar. Le costó, se entiende, a Perón
el golpe del 55, ¿está? Y ahí el chileno sobrevivió como pudo. Ya no era muy importante porque los otros dos habían desaparecido del juego político. Ese poder no va a tener más el poder que tenía antes, no va a desaparecer. Vamos a un mundo multipolar. Ahora, cada vez que hubo una hegemonía en el mundo, un poder que sobresale sobre los otros, ese poder tiende a establecer dos cosas: una moneda y una lengua. Una moneda y una lengua. Los romanos tienen una lengua y una moneda. Los árabes, cuando hacen su proceso de expansión imperialista, imponen una lengua y una moneda. España tiene el real de A8 y el español como lengua franca. Los ingleses, la libra y el inglés. Dicen en relaciones internacionales, donde yo provengo, eso no le llaman hegemonía inglesa, le llaman equilibrio del poder, porque solo se fija en Europa. Es cierto, Inglaterra permitía un equilibrio del poder en Europa, haciendo jugar a los franceses contra los alemanes, contra Prusia, Prusia contra Francia, pero había una hegemonía mundial inglesa. La libra era la moneda mundial, y si bien permitían que el francés siguiese existiendo como lengua decorativa, que hablaban, se entiende, los diplomáticos, la lengua era el inglés y la moneda era la libra. Y después los Estados Unidos ponen el dólar y por supuesto el inglés. Y ahora, cuando este mundo multipolar, que se terminará de construir en 10 años, en 15, en 20, en lo que sea, se establezca, es un mundo multipolar. No va a haber una sola potencia hegemónica que pueda primar sobre las otras de forma absoluta. Va a necesitar ese orden una lengua. Siempre se tiende a buscar una lengua, quizás dos, puede ser. Y van a construir o querer construir una moneda, lógico, que va a reemplazar al dólar. Pero también, como el dólar va a ser reemplazado, quizás sea reemplazado el inglés o conviva con otra lengua. ¿Con cuál? ¿Con cuál puede ser? ¿Será el chino? No, hombre, aprender chino se tarda 12 años. Y apenas lo aprenden a escribir, imposible. El ruso no, el ruso es una lengua importante, pero muy restringida. ¿No? Muy restringida. ¿Y qué queda? Y solo queda el español. Es así, solo queda el español. Es decir, va a haber un terrible enfrentamiento en el mundo para ver si va a ser el inglés o el español, o inglés y español. Ese puede ser el resultado de un empate. Si hay empate, va a haber dos lenguas en ese mundo multipolar, el español y el inglés. Si uno de los dos gana, va a haber el español o el inglés. Ahí en ese juego geopolítico, el inglés tiene la ventaja, ¿cuál? De lo que le da la sinergia a la historia. Es decir, es el que está actuando, es el que es hegemónico, es el que estudia la mayoría de las personas del mundo para comunicarse como lengua franca. Pero tienen un problema. En realidad tienen dos problemas, ¿está? Que a nosotros nos favorecen. ¿Cuáles son esos dos problemas? El primero es que los chinos no quieren eso. Los chinos no quieren eso. Los chinos sufrieron 200 años de humillación por los anglosajones. Y los chinos, si bien hablan su dirigencia perfectamente inglés, ellos no quisieran hablar inglés. No quieren que ese mundo multipolar sea el mundo inglés. Y por eso ya venían reflexionando desde la época de Mao. ¿Qué hacer? Es muy difícil el qué hacer en China, porque primero hay que pasarle de esa cosa que escriben ellos, que es imposible que alguien en la humanidad aprenda, a un alfabeto, se entiende, normal, como el nuestro, como hizo Kemal Atatürk en Turquía. Bueno, no hay forma, hay que tener una cosa racional, lo otro no es racional, es verdad. Mao estuvo a punto de hacerlo y no se animó. Y cuando le suceden a Mao, Deng Xiaoping empezó a reflexionar sobre que había que establecer como segundo idioma, como idioma obligatorio de todos los chinos el español. Estuvo ahí, tampoco se animó. Y el actual presidente está ahí, tampoco hasta ahora se anima. Porque implica una revolución cultural, que aparte nos daría trabajo a todos, estamos salvados. Se terminó el desempleo en España, en Argentina, en Colombia, 1.500 millones de tipos hablando español, vamos a ir todos a trabajar sin tener que dar clases, o por lo menos 5 meses y a la vuelta a casa. Va a ser fantástico, no se preocupen más, muchachos, de estudiar nada, nos vamos a hacer profesor español en China, es verdad. 1.500 millones, ¿cómo se hace para enseñar 1.500 millones haciendo un profesor en cada aula? Es una bestialidad. Claro, contra eso hay un actor mudo que puede hacer que se gire la balanza hacia el inglés.
el actor mudo que no habla, hasta ahora no habla, no ha hablado hasta ahora, pero en algún momento va a hablar, porque es un gran actor, de un peso, es un peso pesado, pero que no quiere hablar, no quiere subir al ring, que es la India. Es la India. Y la India se habla, para nosotros hablará mal, para nuestros intereses. Hablará diciendo que el idioma es el inglés. Pero bueno, eso es el escenario. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Porque nosotros no somos algo pasivo dentro de ese escenario, o por lo menos no deberíamos hacerlo. Primero, eliminar la leyenda negra, es decir, el recobrar la conciencia de la unidad perdida. Es muy difícil porque aparte muchos españoles no lo admiten. No es que no lo admitan muchos colombianos o venezolanos, o argentinos, que tampoco hay muchos que lo admiten, sino que hay muchos españoles que no lo admiten. No lo admiten porque todavía hay en algunos, increíblemente, en un pueblo que no lo había sido nunca, un resabio racista. Es negro. ¿Y qué me importa que es negro? Es colombiano, habla español. Es decir, hasta que todos los peninsulares no entiendan que no hay hispano, que aunque sea negro, amarillo, blanco, chocolate, café con leche, extranjero en tierra de Isabel y de Fernando, estamos fritos. La condición sine qua non es que se entienda que no hay hispanoamericano negro, café con leche, amarillo, blanco, que sea extranjero en tierra de Isabel y de Fernando. Y después que nosotros, del otro lado del charco, entendamos qué pasó en el proceso histórico. Entendamos qué pasó en Hubo muchos que ya lo entendieron desde hace muchísimo tiempo. Manuel Ugarte, socialista argentino. Ahora, la oportunidad que tenemos es gigantesca, porque quien nos hundió tiende a disminuir su poder. Los chinos contra nosotros no tienen nada y quisiesen que nuestra lengua sea la lengua, ¿verdad? ¿Y quién es el peor enemigo de nosotros entonces? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos el peor enemigo e incluso de poder usufructuar el capital de nuestra lengua para convertirlo en lengua franca del mundo. ¿Por qué somos el peor enemigo nosotros mismos? Porque tenemos un proceso increscendo de la leyenda negra que comenzó a partir de los intentos de festejo del 5º centenario y que se acrecienta con la caída del muro de Berlín. Y eso lleva a una historia mentirosa donde España fue Drácula que vino a América a robar, matar y asesinar. Y entonces hay que expulsar a Drácula. Si hay que expulsar a Drácula, hay que expulsar todo lo que Drácula trajo. Los valores, la religión y la lengua. Pero si expulsamos la lengua hay que volver a lo anterior, a un supuesto paraíso que nunca existió. Pero no vamos a discutir sobre eso hoy. Vamos a hablar más práctico. Pero lo anterior es la Torre de Babel. 3.000 lenguas distintas. Si la reducimos a familias de lenguas son 300. 300 lenguas distintas. Nos van a fragmentar en 300 lenguas distintas. Lo que se ha producido históricamente en la humanidad siempre es que cuando se produce un proceso de fragmentación lingüística en un lugar que ya tiene una unidad lingüística, que ya la tiene, se camina siempre a la fragmentación política. La fragmentación lingüística preanuncia la fragmentación política, inevitablemente. ¿Por qué? Porque, bueno, si no quieren verlo, embrómense en España. Ya lo vieron con el caso catalán. Primero vamos a hacer que se hable en el colegio primario, después primario secundario, después en la universidad, después en la municipalidad, con la excusa que vamos a ser bilingües. Y después expulso al español. Le creo una historia falsa, le quito la lengua común y al final el pobre tipo que ya no entiende nada dice: yo no soy lo mismo con el otro, me quiero separar. La fragmentación lingüística, ¿no es cierto?, camina siempre a la fragmentación política. Y eso no quiere decir que yo no comprenda el peso de la lengua del corazón. La comprendo perfectamente porque mi padre es siciliano y hablaba siciliano. Pero jamás se le ocurrió ni a él ni a su familia decir que no había que hablar italiano. Hablaban siciliano y hablaron siempre porque era la lengua de su corazón. Y mi otro, de parte de mi madre, son lombardos. Y cuando me recibieron por primera vez ahí lloraban en lombardo y hablaban. Yo no entendía qué me estaban diciendo. ¿Para qué estudié tantos años si no entiendo lo que me dicen estos tipos? Porque era su lengua de su corazón. Y está muy bien. Y se cultiva. Y la practican. Y hacen sus bromas. Está fenomenal. Nadie quiere destruir la unidad de Italia. Que lo Dios entiende el toscano. Sí, porque eligieron el toscano. Podrían haber elegido el siciliano. Sí. O podrían haber elegido el piamontés. Sí. Bueno, eligieron el toscano y hicieron la unidad a partir de eso. Porque si no se van a fragmentar de nuevo.
Entonces el peor enemigo somos nosotros mismos. El peor enemigo de la hispanidad somos nosotros mismos. Son los negros legendarios que nos conducen a un nuevo proceso de fragmentación territorial, que nos hará segmentos anónimos del mercado mundial. Porque la reunión de los grandes, no me refiero a que se vaya a reunir ahora Putin con Trump, que se van a reunir. Hablo de un proceso histórico. Como decía Vasconcelos, en la política, en la historia, las décadas son días. Va a haber un momento que va a haber como el Congreso de Berlín. Se van a sentar en 10 años, 20, 30, el poder chino, el poder ruso, el poder anglosajón, grandes conglomerados de poderes por cultura. ¿Y por qué por cultura? Por algo que Marshall McLuhan, que ya es viejo, a mí me resulta penoso tener que explicar cosas que ya en la década del 60 estaban claras. Marshall McLuhan era canadiense, anglosajón, es decir, no tenía ninguna simpatía por nosotros, no estamos hablando de un autor, McLuhan, de valores morales bastante endebles, murió, se entiende, por exceso de LSD, pero que tuviese adicción no quiere decir que no fuese un genio, son dos cosas distintas. Y entonces él escribe el primer libro que lo da a la fama, que se llamaba La galaxia de Gutenberg, después El medio es el mensaje y el último que lo hace famoso, La aldea global. ¿Y qué dice, señores? El mundo va a marchar a integrarse por afinidades culturales. ¿Por qué? Antes estaba el constreñimiento geográfico. Yo me unía al que estaba al lado mío, porque la geografía, el tiempo y el espacio pesan. La revolución tecnológica elimina la categoría de espacio y tiempo. Porque ahora yo voy a charlar con Carlos, que está en Madrid, o está en Caracas, o está en Canarias, de forma instantánea. ¿Está? Es decir, se produce una comunidad instantánea. ¿Está? Se borra la categoría de espacio y tiempo. No tengo que hacer 12 horas para visitarlo y hablar con él. O escribir una carta que tarda 2 semanas en llegar y es 2 semanas en que me la devuelves, ya llevamos un mes que no nos comunicamos. Ahora es instantáneo. Si la categoría, si la revolución tecnológica rompe la categoría de espacio y tiempo. Y eso hace que la gente tienda a agruparse nuevamente por afinidades culturales, por su misma cultura. Entonces en ese mundo se van a sentar el mundo chino, el mundo musulmán, el mundo ruso, el mundo anglosajón, se van a sentar juntos, australianos, neozelandeses, canadienses, norteamericanos e ingleses, por supuesto. Y nosotros ¿qué vamos a hacer? Ir cada uno separado, como tontos. Separados no somos nada, unidos somos todo. Tenemos que ir a esa reunión que se va a producir internamente unidos, no como segmento anónimo del mercado mundial. Si vamos unidos, aunque seamos muy débiles, algo podremos decir, tendremos una voz, y una voz muy importante, porque nuestro capital no será un capital económico ni será un capital simbólico. El capital simbólico de hablar la lengua más importante del mundo, más que el inglés, sí, más que el inglés. Porque como lengua materna, nadie tiene la cantidad de hombres hablando que tiene, se entiende, el español. Y porque además nuestro contrincante en la mesa de negociaciones, que es el mundo anglosajón, la mitad de ellos va a terminar hablando español. Entonces tenemos todas las cartas ganadoras, a condición de que nos demos cuenta quiénes somos, eliminemos la leyenda negra, marchemos sin complejos a la unidad. Y si hubo ofensas, que nos perdonemos mutuamente. Muchísimas gracias.